Del libro El arte de cerrar las ventas, del autor Charles B. Roth. Capítulo 5. Todo comprador tiene su complejo. Aun cuando el vendedor representa el factor más importante del cierre, ninguna venta puede ser cerrada si no se tiene en cuenta y se controla otro elemento, el comprador. Todos nuestros esfuerzos con vistas al cierre van dirigidos a despertar en él un deseo de compra, a hacer que salga de sus labios la confirmación del pedido. Podemos añadir que en el momento del cierre de la venta, nuestra tarea más importante consiste en adueñarnos de la voluntad del comprador. Nosotros estamos convencidos, sabemos que el cliente va a comprar. ¿Recuerda lo que hace un momento ha leído sobre la actitud profesional? Así pues, el único problema está en hacer que la mente del comprador coincida con nuestro objetivo. Durante muchos años, los vendedores obraron sin premeditación alguna, logrando unas veces hacer ventas y otras, las más, no. Y cuando ocurría este último caso, se decía que el comprador era sumamente veleidoso, que si en un momento podía ser razonable e incluso admirablemente razonable, al final se convertía en irrazonable e imposible. ¿Cómo podía explicarse tal cambio? Posiblemente usted puede encontrar en su propia experiencia muchos ejemplos de semejantes cambios en el ánimo del cliente al llegar el momento del cierre. Usted advierte que le escucha atentamente. Usted está seguro de que va a comprarle, pues todos los síntomas lo indican. Él se muestra de acuerdo con cuanto usted dice. De pronto, vira radicalmente, se vuelve insoportable y hasta incluso insolente. Usted no consigue recordar haberle dicho o hecho nada absolutamente que haya podido molestarle, y esto le desorienta. ¿Qué le ha sucedido al comprador? Los modernos especialistas han podido descubrir la causa de que el comprador reaccione a menudo de un modo tan ilógico, y esta es una de las grandes cosas que usted puede aprender en cuanto a los secretos del cierre. Los psicólogos han probado ahora, sin lugar a dudas, que en el momento de la compra, el comprador no se halla en su estado normal. En ese momento no piensa como suele hacerlo, no actúa como habitualmente lo hace, no parece siquiera la misma persona que parecía momentos antes. Su personalidad es ahora totalmente distinta de lo que era. El doctor Donald Lair, de la Universidad de Colgate, declara que las reacciones del comprador en el momento de la compra semejan más bien las de una multitud que las de un individuo. La multitud, como usted sabe, no razona. La multitud es emotiva. La multitud se contagia fácilmente, se deja influir enseguida, es dominada a placer por el hombre que ha aprendido a discriminar entre la psicología de la muchedumbre y la individual. Por otra parte, la multitud es indomable si no se le reconoce. ¿Se da usted cuenta del valor de este conocimiento en orden al cierre de ventas? Este conocimiento de la situación real con la que usted necesita enfrentarse y que debe usted vencer. Mediante él podrá usted comprender perfectamente por qué el comprador actúa como lo hace, por qué critica tanto, por qué es tan poco razonable, por qué hace y dice cosas tan antagónicas, extrañas e incoherentes. Está usted hablando con un comprador típico. Le explica usted bien las ventajas de lo que está tratando de venderle. Nota usted que va haciendo progresos en la gestión de ventas. Él, por su parte, escucha cortésmente, proponiendo alguna aclaración o alguna pregunta inteligente que demuestra su indudable interés. Pero a medida que se acerca el momento en que usted cree que el comprador se muestra dispuesto a aceptar, su actitud cambia. Su estado mental experimenta una transformación. Parece algo inquieto, irritado y todo lo censura. Se ofende fácilmente y vacila. Los vendedores me dicen que una cosa tan nimia como un encogimiento de hombros puede revelarnos que el comprador no se interesa por la compra, o que una observación inocente ha sido interpretada en forma equívoca, tomándola como un agravio. En tales casos, la venta, como es natural, lleva camino de frustrarse.
También se suele dar este peligro cuando el comprador hace gala de un exagerado sentido de su propia importancia, lo que supone se ponga irritable ante la más ligera desatención. Él cree que es alguien y se lo cree a pesar de que un poco antes su personalidad mostrábase en su estado normal, apacible y modesta. El complejo de compra se ha cernido sobre este hombre, le ha envuelto y le ha cambiado enteramente. Y usted debe reconocer este cambio y lograr la venta a pesar de ello. Se comprende, por supuesto, que aún escribiendo con tanta franqueza sobre el comprador y su mentalidad, no pongo en ello la más leve intención de ofensa. Los hechos que expongo están científicamente sentados y se aplican a cada uno de nosotros cuando compramos. A mí cuando compro, a usted cuando compra y a sus clientes o a los míos cuando compran. En una obra manual como esta, que no puede tratar sino sencillamente lo esencial, rehuyendo cualquier extensa explicación sobre sus causas, no es posible detenerse a examinar esta situación de hecho. No obstante, procuraré adentrarme un poco más en este tema para que usted pueda afrontar tal situación con más fortuna y dominar la alterada mentalidad del comprador en el momento culminante del cierre. La causa principal de la anormalidad del comprador es incuestionable: el temor. Habitualmente conoce o domina los asuntos que lleva entre manos, pero de pronto, ante la oferta que le hace el vendedor, tiene la misma sensación que si pisara en falso y se ve entonces asaltado por dudas y vacilaciones. ¿Obtendré un buen artículo a cambio de mi dinero?, pensará, como es lógico. ¿Estoy procediendo con ligereza? ¿Cómo puedo saber si el vendedor es sincero y si su artículo vale en realidad lo que cuesta? ¿No sería preferible guardar el dinero? Es muy lamentable gastarlo después de haberlo ganado tan duramente. ¿No convendría consultar previamente con algún amigo? Pensamientos como estos cruzan por su mente. El presunto comprador vacila y sus complejos surgen, dificultando la labor de usted, impidiendo el cierre de la venta. Solo el que conoce los secretos del cierre puede, para aplicarlos en tal situación, conseguirá superar este obstáculo, hecho muy importante para conseguir el éxito deseado. Uno de los secretos del cierre está, pues, en que usted sepa vencer cualquier temor que pueda asaltar al cliente y debe vencerlo antes de hacer cualquier presión para cerrar el trato. Ahora bien, no hay dificultad en vencer una determinada situación siempre que usted la reconozca y comprenda que ha de ser vencida por los medios probados como más eficaces para ello. Estos temores del comprador en el momento de la compra solamente pueden ser vencidos si usted reafirma en el cliente su primera impresión. Reafírmele usted en su anterior juicio de que obra cuerdamente al hacer el pedido. Reafírmele usted en la creencia de que está invirtiendo correctamente su dinero. Reafírmele usted en la opinión de que la oferta que se le hace debe precisamente aceptarla para obtener con su dinero un producto excelente cuya adquisición habrá de reportarle satisfacción y provecho. ¿Qué significa exactamente reafirmación? Ni más ni menos que el restablecimiento de la confianza y optimismo. Esto es todo. En el momento de comprar, la confianza del cliente es débil. Su seguridad está en sus propias opiniones y juicios. No es estable. Necesita, pues, que le ayuden a recobrar la confianza. Necesita, para decirlo con otras palabras, sentirse reafirmado. Y hay que reafirmarle dándole todo género de garantías. Usted reafirmará la confianza del cliente en usted y en sí mismo de dos modos distintos: por lo que usted haga, es decir, su actitud, su conducta y su presencia de ánimo, y por lo que usted diga. Consideremos ante todo la actitud al reafirmar la confianza de un cliente vacilante. La sola actitud que engendra confianza y da garantías es la sencilla y reposada actitud del profesional. La quieta, serena y segura actitud de la persona que conoce su negocio y sabe además que lo conoce. Anteriormente me he referido a ella, denominándola actitud o disposición profesional. Esta actitud constituye el principio esencial en la delicada tarea de infundir confianza al cliente. Si consigue reafirmar en él la fe en lo que usted dice, es que posee usted ya toda una ciencia propia y personalísima.
Cualquier cosa que contribuya a restaurar la confianza es también valiosa en la tarea de reafirmar la fe de los clientes. Veamos un ejemplo. Un día se presentó en mi casa un vendedor para hacerme la oferta de una mercancía ajena a la rutina de mis negocios cotidianos. Se trataba de un complicadísimo utensilio para una instalación. Comprendí que era útil, pero me sentía inseguro e indeciso. El vendedor fue lo bastante hábil para darse cuenta de ello. Comprendió que me hallaba embargado por ese complejo propio del último momento de la compra y que era necesario reafirmar mi fe tambaleante. Vi que había captado perfectamente el trance cuando le oí decir: comprendo lo que le pasa. ¿No está usted convencido de que este objeto rinda la utilidad que nosotros aseguramos? Permítanos, continuó, que le dejemos uno a prueba. Así tendrá usted ocasión de compararlo con los que tiene usted actualmente instalados. Los resultados le dictarán su decisión. Este será el mejor camino para alejar sus dudas, ¿no le parece? Proponer una prueba en el crítico momento de la oferta es un excelente ardid, pues infunde la máxima confianza. En mi caso, reafirmó mi fe inmediatamente. Nació en mí la confianza que el vendedor trataba de infundirme. Tanto es así que contesté que la prueba no era necesaria, que adquiría decididamente el utensilio, y así lo hice. El vendedor reconoció que hasta que no lograse barrer de mi mente los temores y dudas que habían empezado a sentar en ella surreales, la venta no sería posible, y decidió que mucho mejor que las palabras podía ser una oferta franca y concluyente que me permitiera juzgar por propia cuenta, reafirmar mi decisión hasta aquel momento dudosa. El vendedor obró como debía. Así pues, cuando se dé usted cuenta de que el cliente se ve asaltado por alguna duda, la mejor técnica consiste en ofrecerle una oportunidad de prueba. En general, el cliente no la aceptará. La simple proposición basta ya para infundirle confianza, para reafirmarle en el criterio de que le conviene comprar. Cualquier medio que pueda evidenciar con la fuerza de un hecho la bondad de su artículo, ilustraciones, documentos fehacientes de personas técnicas o de usuarios importantes, referencias, testimonios, etc., contribuirán a reafirmar en el ánimo del cliente la decisión de cerrar la compra, puesto que lo que él busca es evidencia. Debe usted de proporcionarle esta evidencia a fin de restaurar completamente su confianza. A menudo sus dudas se traducirán en preguntas. Le preguntará qué piensa usted sobre esto o aquello, en el caso de que tenga suficiente confianza en usted para fiarse de su opinión. He visto muchos vendedores que echaban a perder sus posibilidades de vender al no saber cómo aconsejar al cliente. Siempre que un comprador pida nuestro consejo sobre un asunto, es que tiene sus dudas. Si no sabemos darle el consejo que nos pide, el riesgo de malograr la venta es inminente. Cierto día entré en una sastrería a comprar un traje. El vendedor y yo llegamos a seleccionar 2 de ellos. No sabía con cuál quedarme. Me hallaba pues en el momento decisivo de la compra, y las dudas propias de todo comprador empezaban a embargar mi ánimo. Lo que me hacía falta era un consejo que, más que convencerme, me reafirmase en mi decisión de comprar, ya de por sí muy vacilante. Por esto pregunté: ¿cuál de estos 2 cree usted que me conviene más? Y el vendedor me contestó: eso es cosa suya, puesto que usted es quien debe llevarlo. Elija a su gusto. Clasifiqué esta respuesta como muestra de una absoluta ineptitud para la venta, precisamente en el momento crítico de conseguirla. En lugar de facilitar mis deseos de comprar, el vendedor destruyó la confianza en mí mismo, en los trajes y en la tienda. Por eso me puse de nuevo mi usada americana y salí. El vendedor podía haberme vendido, bastaba para ello un simple consejo. Estoy seguro de que aquel vendedor no es el único, ni mucho menos, que pierde oportunidades de venta por fallar en el momento preciso de dar un consejo que el comprador pide y necesita antes de decidirse. Esta lección resulta clarísima. Siempre que el comprador pide consejo es que tiene sus dudas y necesita que se las disipen. Hay que darle el consejo que pide, hay que ayudarle a decidirse, hay que hacerle comprar.
Verdaderas autoridades en el arte de vender han estudiado la cuestión de los temores progresivos que se presentan en el momento de la compra y los han dividido en 3 clases, cada una de las cuales requiere ligeras variantes de trato. El primer temor que asalta al que quiere comprar es el de perder su dinero, o cuando menos de no obtener a cambio de él el rendimiento necesario. Es el temor de que le estafen, la idea de si su dinero no estará mejor en su bolsillo, la idea de que lo que usted trata de venderle le cuesta más de lo que vale. El segundo temor que acomete al comprador se refiere al artículo en sí. Es el temor de que el artículo no corresponde exactamente a lo que él necesita, que no resulte ser lo que aparenta o que su mérito sea inferior a su precio. El comprador, naturalmente, no puede ser experto en todos los artículos que necesita. Por eso le asaltan a menudo sus dudas cuando quiere comprar alguna cosa nueva, tal como una silla de montar, un broche de oro o el primer cuadro con que desea iniciar una colección de arte. Por otra parte, al comprador le embargan temores no ya relativos al precio o al artículo en sí, sino a lo que los demás puedan pensar sobre la compra que va a hacer. Es el temor al qué dirán. Quizás su esposa le ridiculice cuando llegue a casa, o los socios del club no aprueben su elección, o su vecino le censure, o alguien por quien sienten un profundo respeto le tenga en pobre concepto por su desdichada adquisición. Pero en el fondo de tales temores está el dinero, incuestionablemente. El dinero es algo que ocupa casi de continuo nuestra mente y por tanto el temor a la posibilidad de perderlo es lo que más pesa en nosotros. El mejor medio de vencerlo está en reafirmar la vacilante fe del comprador en la bondad de lo que le ofrecemos. El dinero aparece prácticamente traducido a pesos, centavos y tanto por ciento. Su valor se aquilata mucho más que el de cualquier otro de los productos que nos son familiares. Es preciso, por tanto, destruir el temor de perder el dinero o de no obtener a cambio de él la compensación necesaria por medio de cifras y números. Hay que demostrarle en todos los terrenos al cliente que adquiere un objeto que vale con creces el dinero que entrega. Y a este respecto no hay que perder de vista el valor que todo testimonio ofrece, la importancia de esgrimir el arma de la opinión ajena para vencer los temores. No hay mejor forma de venta que la que se apoya en testimonios. No hay nada que inspire más confianza e induzca a comprar. No voy a dar aquí ningún ejemplo de ello. Más adelante tendré ocasión de exponerlos al tratar de lo que llamo venta por procedimiento narrativo. Pero recuerde bien que el apoyo de los testimonios es uno de los mejores medios para reafirmar la confianza del cliente indeciso. Los temores que asedian al comprador con respecto al artículo en sí son generalmente consecuencia de una falta de habilidad del vendedor, precisamente en el momento crítico del cierre de la venta. Usted recordará mi anterior afirmación de que uno de los principales secretos del cierre consiste en llevar al ánimo del cliente una absoluta y bien concreta convicción antes de intentar cerrar la venta. Si el comprador logra apreciar lo que para él representa la oferta que usted le hace, no dudará gran cosa. El temor referente al producto no existe, no habrá lugar para temores si el cliente comprende bien la argumentación que usted emplea para hacerle el artículo. Así pues, el antídoto frente a esta clase de temores consiste en realizar una buena labor persuasiva para hacer que el comprador entienda lo que usted desea antes de disponerse al cierre. Si usted tropieza ya en los primeros intentos con la falta de comprensión y con que las dudas se suceden, debe usted argumentar de nuevo hasta conseguir la evidencia, ponderando y remachando los elementos empleados para demostrar el valor de los artículos. Algunas veces, los más leves destellos de evidencia llevan el peso del convencimiento sobre el valor o calidad del artículo. Incluso, hasta en ocasiones resulta ridícula la clase de evidencia que convence por entero a un comprador sobre el valor de determinada mercancía. Recuerdo, por ejemplo, que un amigo mío que ha recorrido los Estados Unidos de cabo a rabo vendiendo un tipo de nevera durante varios años, me confesó que el éxito de su gestión era debido a que no perdía de vista los pequeños detalles susceptibles de evidenciar el valor de su artículo.
Sus competidores los pasaban por alto mientras él los empleaba eficazmente para convencer a los clientes sobre los méritos de su nevera que debía competir con las de otras marcas de parecido precio. ¿De dónde sacó usted esa idea?, le pregunté. Caí en ella incidentalmente, me confesó. Me dio resultado la primera vez que por casualidad se me ocurrió. Entonces la seguí aplicando con otros clientes y siempre me da buen resultado. Concretando, ¿cómo hizo usted el descubrimiento? Insistí, interesado. Estaba vendiendo mi nevera a un hombre ya maduro y de difícil trato. Mejor dicho, trataba de vendérsela, sin lograr nada de momento. El comprador estaba poseído de estos temores propios del momento de compra. Dudaba acerca de si mi nevera era tan buena como la de tal o cual marca, de si empleaba bien su dinero. Usted ya sabe, la clase de ideas que bullen en la mente de un comprador poco razonable. Pues bien, me di cuenta de que la venta era tan interesante como imposible. Decidí pues hacer una prueba decisiva. Con cara de circunstancias y ademán solemne, me señalé las cabezas de los tornillos de la nevera y dije al cliente: he aquí algo que quiero hacerle observar, señor Clark. Esta nevera es la que se construye más concienzudamente en todo el país. ¿Ve usted estas cabezas de tornillo? Observe cómo la muesca de cada una está en posición absolutamente vertical. En otras neveras, las muescas mirarán cada cual por su lado, pero en esta no. No hay un solo detalle en la construcción de esta nevera que haya sido descuidado. ¿Y qué dijo entonces el cliente? Estuvo observando durante unos minutos. Luego dijo: ¿ve usted? Esto es muy importante. Muy importante. Si quienes han hecho esta nevera son tan cuidadosos en atender semejante detalle, es de creer que lo serán igualmente al complementar todos los restantes. Sí, me quedaré con ella. Y concluyó este avispado vendedor. Me di cuenta entonces de que los argumentos concernientes a los detalles del artículo disipan toda duda y temor y hacen la gestión mucho más fácil. En cuanto a la tercera clase de temores, aquellos referentes a lo que los demás pensan, el problema viene siendo, en esencia, el mismo. Son temores que debe usted neutralizar si quiere efectuar la venta. Debe usted asegurar al comprador y reafirmarle en la creencia de que está obrando cuerdamente al comprar, no solo desde el punto de vista personal, sino a los ojos de las demás personas. Lo que quiere saber es si su decisión le hará ganar crédito o le acarreará descrédito, si le tendrán por cuerdo o por loco, si comprando conseguirá alabanzas o será ridiculizado. Él quiere una aprobación para cualquier cosa que haga, no una desaprobación. Por algo es un ser humano. La tarea de usted al venderle consiste en la aportación de testimonios o en mostrar a la consideración del comprador una lista de personas cuyo nombre y posición social inspire confianza y respeto, que han comprado ya. En ocasiones da buen resultado el hecho de poner al cliente ante una ligera situación de ridículo. Un vendedor de artículos para oficina me explicaba los resultados obtenidos por él mediante la técnica del ridículo, cuyo manejo es a veces difícil y comprometido, no hay que olvidarlo, consiguiendo un pedido importante de una compañía de ferrocarriles. Inmediatamente comprendí, me dijo, lo difícil de la situación. El jefe de oficina necesitaba archivadores más modernos, pero temía que sus superiores no aprobaran semejante dispendio. La venta se hundía. Insistí repetidamente en lo absurdo que representaba mantener un mobiliario anticuado y de pacotilla en una oficina moderna y puesta al día. Pero nada, me sentía abrumado. Entonces pensé que si me era posible apelar a su orgullo, conseguiría eliminar en parte los temores que tan arraigados tenía en su mente. Y dije en voz alta para que todo el personal pudiera oírme: HL. ¿Qué significa eso de HL? Le expliqué, pues hojalata, ¿comprende? Hojalata. Los archivadores que tiene usted aquí en esta oficina son de pura hojalata. Pude ver que esto le había impresionado, pues le dejó muy pensativo. Pasado 2 días me envió a buscar y me pidió que reemplazara todos aquellos archivadores viejos por lo mejor que tuviera en catálogo.
El temor a gastar dinero en el material de oficina había sido más que superado al azuzar su orgullo, al decirle que era jefe de una oficina con archivadores de hojalata. Por supuesto, no haría igual con todos mis clientes. El procedimiento es peligroso, pero yo conocía a mi hombre y pude figurarme cómo reaccionaría. Años más tarde, leí en una revista un caso que considero realmente ejemplar para comprender cómo un buen vendedor sabe vencer esos temores relativos a la opinión ajena que tan a menudo asaltan al cliente. Se trataba de cómo J.P. Day, el gran subastador neoyorquino, vendió el célebre edificio Empire a J.E. Gary, jefe de la United States Steel Corporation. Gary buscaba un edificio, pero ninguno de los que los corredores de fincas le mostraron llegó a satisfacerle. Day tuvo entonces el presentimiento de que Gary deseaba en el fondo adquirir el mismo edificio en el que la compañía estaba albergada. Comprendió al mismo tiempo que el gran obstáculo a vencer era el temor a que venimos refiriéndonos, ese temor al qué dirán. Gary no le encontraba más que inconvenientes al viejo edificio, anticuado, construido con madera, mal situado y otras cosas por el estilo. Pero Day estaba convencido de que estos argumentos no rezaban para el propio Gary, sino que los esgrimía pensando, sobre todo, en sus jóvenes asociados. Sabía también que debía dar a Gary justificación bastante para combatir aquellas opiniones y vencerlas. Diga, George, ¿dónde instaló usted su primera oficina cuando vino por primera vez a Nueva York? Gary tardó un poco en contestar. Desde luego, dijo, en este mismo edificio. El vendedor preguntó de nuevo, ¿dónde se constituyó la Steel Corporation? Gary estaba buscando razones con las que vencer sus propios temores acerca de lo que luego pudieran pensar de la compra sus socios y hacer lo que él tenía por más conveniente. Precisamente aquí, en esta misma oficina, contestó Gary finalmente. Day no preguntó más y permaneció silencioso. Gary permaneció también callado. Por fin, Jones habló. Casi todos los asociados jóvenes quieren irse de aquí, pero este es nuestro hogar. Aquí nacimos, aquí hemos crecido y aquí debemos continuar. En media hora, el trato quedó concluido porque el astuto Day dio a Gary la oportunidad de vencer los temores que albergaba. En este caso, dejó simplemente que Josh hablara por sí mismo, pero el principio es exactamente el mismo que el empleado por el vendedor de archivadores: ayudar al cliente a vencer su temor y decidirle por la compra. El empleo de elementos susceptibles de reafirmar al cliente en su propia opinión cuando ya el terreno está abonado para proceder al cierre es una de las más hábiles formas del arte de vender, puesto que cada comprador, ante la circunstancia de gastar dinero, necesita que le convenzan de que está obrando cuerdamente y en beneficio de sus propios intereses. Ciertos compradores no expresan sus temores en forma tan evidente como otros. Puede que no resulten tan comunicativos ni habladores. Puede que sean más reposados. Pueden ser incluso gente inescrutable. Sin embargo, da igual. En el fondo necesitan, como los demás, palabras de ánimo. Necesitan que usted les convenza de que lo que usted les invita a hacer es lo más sabio y cuerdo que puede hacerse en tales circunstancias. Cada comprador tiene sus temores. Mientras estos duren, usted encontrará dificultades para realizar la venta deseada. Pero hay aún otra forma de temor con la que han tropezado muchos vendedores al cerrar sus ventas. Es un temor particular conocido bajo el nombre de temor a la hoja de pedido en blanco. Un comprador que le ha estado escuchando con aire confiado se vuelve súbitamente receloso y huye, en sentido figurado, como un ciervo asustado. No bien le coloca a usted delante la hoja de pedido en blanco. He visto muchos pedidos que parecían reales y definitivos, completamente echados a perder, porque el vendedor presenta el pedido en blanco en forma errónea y en un mal momento. A su vista, la intención de comprar se desvanece instantáneamente en la mente del comprador. Hay una razón, naturalmente, que explica dicha situación y justifica la reacción del comprador a la vista del impreso en blanco. Ahora ya sabe usted de qué se trata.
la moción normal del comprador en el momento de la compra. Las ideas de temor que cruzan por su mente le impiden darse cuenta de que la firma de un pedido es un trámite sin importancia. No existe, pues, razón para hablar de este modo. Pero el temor de estampar una firma, obra aquí su influencia y sin darse cuenta de lo que hace, se aleja corriendo de usted. El secreto de presentar el pedido en blanco sin asustar al cliente es sencillo. Introdúzcalo en la conversación tan pronto como pueda, habituándole gradualmente a que lo vea. Maneje el talonario, cójalo casualmente, argumente con él y sobre él, saque referencias del mismo, manteniéndolo bien a la vista durante la entrevista entera. Luego, cuando llegue el momento de firmar, el comprador no lo rehúye, le es ya conocido, ya está familiar, no ve en él ya nada que le infunda temor. Una de las organizaciones de venta más eficientes que conozco cifra buena parte de su efectividad en el hecho de que los vendedores han acostumbrado a sus clientes a ver las hojas de pedido en blanco. El director de ventas, un hombre extremadamente simpático, coloca las hojas de pedido en la libreta del listín de precios. Los precios oscilan continuamente y la primera cosa que desea saber el comprador es el precio de esto o de aquello. Y en efecto el vendedor coloca la libreta sobre la mesa o mostrador, la abre y consulta los precios. El comprador, sin darse cuenta, se halla cara a cara con la hoja del pedido en blanco. El paso inmediato más lógico es anotar en la hoja de pedido sin que ello levante el más leve temor. Tan lógico, sencillo y natural resulta que no se observa la menor barrera entre el vendedor y su talonario de pedidos cuando llega el momento de formalizar el cierre logrado. Al principio de este capítulo, leyó usted que la mente del comprador en el momento crítico de la compra se asemeja a la mente multitudinaria más que a la individual. La multitud es temerosa. La masa a veces es capaz de grandes actos de heroísmo, pero también, minutos después de comportarse heroicamente frente al enemigo, es presa de súbito temor y depone las armas y se rinde. No hay razón para ello, mas tal es la imprecisa reacción de la masa. Al considerar la mente de la masa en materia de venta, debe pues tener en cuenta que trata usted con una mente de reacción imprecisa. La mayor autoridad mundial sobre el tema de las multitudes, el francés Gustave Le Bon, dijo que para dominar a la masa, y esto recuérdelo, es aplicable al individuo en el momento de la compra, pues su mente se comporta como la de la masa. Son precisas tres cosas. Primero, asegurar sin vacilaciones. Segundo, hacerse comprender mediante la simple repetición. Y tercero, demostrar mediante ejemplos. Aplique usted estas reglas cada vez que cierre, siguiendo las indicaciones de este capítulo y de los que siguen. Emplee usted la afirmación en el cierre, esgrimiendo palabras de estímulo y demás elementos que allanen y venzan el temor a la compra. Recurra usted a la repetición insistiendo en las mismas ideas, pero con distintas palabras, a fin de infiltrarlas en el ánimo del comprador. Sugiera usted mediante ejemplos. Adopte para la consecución del cierre una actitud de autoconfianza, descrita ya como la perfecta actitud profesional, y entusiasmo hacia el producto o servicio ofrecido, y muestre lo que positivamente representa para el comprador. Ahora posee usted ya los fundamentos necesarios para cerrar más ventas. Acotaciones críticas. Comentario general. En este capítulo, el autor pone el dedo en la llaga al referirse a este defecto tan común entre los vendedores, el de creer que en la venta no existen más que ellos y los artículos. No digamos ya de aquellos infelices vendedores que todo lo confían al artículo esperando que se venda por sí mismo. Efectivamente, el comprador es un factor de primera línea. Basta pensar que es él quien debe dar el sí, que es él, en definitiva, quien ratifica o da al traste con toda nuestra gestión argumentativa y de persuasión. Sentado este punto capital y admitiendo que aún para aquellos que antes no lo captaban, se haya ya medianamente comprendido a través de las fehacientes líneas de Ruth, hay que salir al paso de otro grave prejuicio que pesa sobre los vendedores,
el de considerar al comprador como un ente uniforme desde el principio hasta el final de la venta. La calificación que el comprador les merece depende de si compra o no. Si compra, es simpático, inteligente. Si no compra, es antipático y testarudo. También se dan casos de vendedores con pésimo criterio que luego de lograr un cierre hacen comentarios poco elogiosos para los compradores que en su criterio han caído en la trampa, han sido casados, etc. Aunque estas manifestaciones, por supuesto, no las oiga el comprador, contribuyen a crear en los vendedores un estado mental incorrecto y pernicioso. Hay que reconocer en el mismo comprador atento, buen amigo, bien dispuesto, un estado anormal en el momento crítico de la compra, y hay que reconocérselo no como un defecto, sino como una situación lógica, dadas las circunstancias que pesan sobre él. Los vendedores deberían considerar que la posición en este tablero de ajedrez que asemeja la venta es esta. La casa comercial que trata de colocar sus productos ha tenido tiempo de meditar su política de venta, de preparar argumentos, de entrenar vendedores, de aquilatar precios y condiciones frente a la competencia, de perfilar el producto, de exagerar ventajas y de ocultar defectos a través de una publicidad bien orientada. El vendedor, por su parte, no hace otra cosa que estudiar el modo de convencer a los clientes. Tiene una experiencia y se le juzga como perro viejo en el asunto. Por lo tanto, la primera defensa que se le ocurre al comprador es obrar con cautela. Por esto no es de extrañar que al darse cuenta de que cae en la tentación de la compra, como la oferta no sea muy feliz y tiende a aceptarla por sí sola, la reacción súbita que experimente sea de temor. Y el temor es la gran razón de estos virajes en redondo, de estas ventas que tan pronto se creen en el bolsillo como se deshacen cual volutas de humo. Los vendedores tienen, además, a su favor lo que ya hemos visto: la flaqueza de carácter de su interlocutor. El comprador lucha con el temor. Contestaría negativamente, pero su flaqueza de carácter, el miedo al ridículo, el mismo miedo de lo que pensará el vendedor, le traba un poco la lengua y le obliga a representar mil papeles absurdos. Es que trata de rehuir la compra. Ante el peligro no ve más camino que la huida, y ésta quiere efectuarla como sea, de mala manera muchas veces, en forma poco gentil, poco educada, poco seria. Todos hemos podido ser testigos de estas ventas que se diluyen con la pregunta: ¿a qué hora cierran ustedes? Volveremos, en todo caso, antes de cerrar. Es la escapatoria, es la búsqueda de la puerta que da a la calle. Los vendedores obstinados quieren tapear esta puerta. Absurdo. Siempre hemos dicho que debe facilitársele la salida, facilitarla cuando se ha demostrado con los repetidos intentos de cierre que el comprador no está bien dispuesto para ello. La correcta insistencia origina ventas. La machaconería vulgar puede producir una, pero trae consigo la semilla de la animadversión hacia la casa y el propósito del comprador de no volver a ella. De ahí también lo injustificado de las prisas de los vendedores. Tienen que pensar en cuanto ellos son compradores y en la diferencia del estado de ánimo. Los vendedores son, en buena parte, algo similar al pelotón a punto de hacer fuego. El comprador está en la empalizada esperando la descarga. Al menos él así se lo imagina. Por eso hay que ser circunspecto y, dentro de la máxima brevedad, prescindiendo de superfluidades vanas. Ir al cierre sin vehemencia a continuación de que esté maduro. Si no sabemos tener un poco de paciencia, no haremos más que levantar suspicacias en la mente del comprador, volverla más multitudinaria y por lo tanto más incontrolable. Todo este capítulo 5 es un alegato en favor de la buena disposición del vendedor en orden al conocimiento de la persona con la cual se enfrenta. Conocida esta, debe conocer el particular estado en que se encuentra cuando está próximo a la decisión de compra. El temor es lo que mayormente estorba la venta. Hay que analizar, pues, el temor en sus aspectos y hay que estudiar las maneras, tanto de gesto y de palabra, como las demostraciones que contribuyan a reafirmar una fe titubeante. Solo con esto se logrará la firma del pedido. Pero aquí toca Roth muy acertadamente otro tema de apariencia nimia, pero de gran alcance.
el miedo cerval que el comprador tiene al pedido en blanco y por tanto la técnica de familiarización con el mismo es el complemento obligado para que la imagen del pedido resulte neutra y no negativa, como sucede tantas veces, en que el comprador, ya convencido, se vuelve atrás en su decisión al comprender, intuir o exagerar la suerte de compromisos que el pedido trae consigo. Acotaciones particulares. Inciso A. Es proverbial el desconocimiento del especial estado de ánimo que experimenta el comprador en el momento de cerrar el trato. Muchos vendedores incluso se permiten el torpe lujo de enfadarse o de discutir con cliente. Son vendedores que no saben dominarse, pierden su moral o dominio profesional y se irritan porque ven claramente que su negocio peligra. No obstante, con ello no hacen más que dar la razón al comprador, uno de cuyos temores consistía precisamente en que el vendedor mirara sus intereses personales y no los intereses del que va a hacer la compra. De ahí se origina un grave mal, el de que muchas puertas se le cierran al vendedor para siempre. Aquellas clásicas peloteras de que nos hablan viajantes y agentes en sus experiencias de venta no son sino la demostración palmaria del desconocimiento, de la falta de tacto ante este estado psicológico tan típico del momento de compra. Precisamente, como no hay mal que por bien no venga, dentro de la dificultad que plantea el vencerlo, el caso tiene la ventaja de constituir un grito de atención. Es el pregonero que dice: atención, el momento crítico ha llegado. Inciso B. Es relativamente fácil adaptar a cada artículo que trate de venderse convincentes frases a propósito de la buena inversión que supone el dinero gastado en la compra del mismo. Esto, lanzado como si fuera al azar en el curso de la conversación, evita ya muchas veces que ese temor se desarrolle o cuando menos que tome fuerte arraigo. Porque no olvidemos que fuera de un cierto número de compradores que saben a dónde van, la mayoría piensa y reacciona interiormente como una veleta según sople el viento. Inciso C. Los temores y las dudas del comprador sobre el artículo deben vencerse a fuerza de conocer el artículo en todos sus aspectos y en todas sus aplicaciones. Los vendedores no siempre saben lo que llevan entre manos. Hay vendedores que se jactan de vender lo que sea sin conocerlo. No hay que confundir nunca los embaucadores con los vendedores. Los primeros venden una sola vez, pero ahuyentan la clientela o son incapaces de formarla. Los vendedores venden y siembran para el futuro, forman una clientela, la mantienen y la incrementan. De ahí que para muchos artículos de bluff o engaño se busquen preferentemente los embaucadores, que los hay buenos, mientras que para los artículos de calidad de una casa seria se buscan vendedores auténticos y profesionales. El conocimiento del artículo es tan fundamental que su necesidad salta a la vista con solo considerar estos dos puntos. Primero, ante clientes o compradores enterados, el desconocimiento del artículo por parte del vendedor malogra muchas ventas porque causa mala impresión, infunde dudas y no inspira confianza. Además, cualquier pregunta, cualquier aclaración que pudiera ser el principio de un acuerdo o la rendija por donde introducir el cierre y lograr la venta, queda sin respuesta o mal contestada y el cliente, aún el más entendido, en lugar de reafirmarse, se hunde en una atmósfera de desconfianza. Segundo, ante clientes o compradores no enterados, el desconocimiento del artículo tiene fatales consecuencias. A sus preguntas o a su demanda premiante de consejo se les contesta con un triste encogimiento de hombros, o bien se les miente descaradamente. Puede que se logre la venta, mas las reclamaciones no tardarán en llegar y con ellas se crean dificultades a la empresa y una atmósfera de desprestigio para la casa y para el artículo. D. Los temores sobre el qué dirán tienen buena solución. Para prevenirlos puede recurrirse honradamente a la ponderación que la opinión ajena hará de la compra. Hay artículos, todos los referentes a moda y belleza, que se prestan al estímulo de la emulación. Decirle a una señora:
Sus amigas la envidiarán, señora, o bien no habrá otra que exhiba esta preciosidad, señora. Son frases que halagan la vanidad y estimulan a lograr efectivamente esta admiración mundana. Creada esta atmósfera, no hay lugar al temor del qué dirán y este fantasma de la duda desaparece. La llamada técnica del ridículo. Hay que saber emplearla con tacto. Poner a un individuo en el aprieto del ridículo es conquistarnos su animadversión para otra vez. En cambio, aguijonear su temor al ridículo, esto sí que es legítimo, pero es legítimo solo en ciertos casos y en ciertas personas. La visión del vendedor, su ojo clínico, deben ser en tales casos el rector de la política a seguir, el juez que decida si conviene o no aplicar esta técnica tan eficaz como peligrosa. A título de ejemplo, mencionaremos un caso. Se presentó en una importante casa de muebles barcelonesa una pareja. Algo entrado en años él, mucho más joven ella. Se advertía fácilmente que no eran ni marido ni mujer, sino la clásica pareja de tortolitos. El vendedor lo advirtió enseguida. El hombre, deseoso de informarse, empezó preguntando por un mobiliario de determinado precio. El vendedor le facilitó su deseo, mostrándole diversos dormitorios de aquel precio o aproximado. Con buen acierto halagaba el gusto de la señora, y cuando vio que el caballero no dominaba ya la situación, sino que era meramente conducido, apeló a la técnica del ridículo para mejorar la venta. Voy a enseñarle algo, dijo, algo de excepción. De excepción porque, ante el nuevo dormitorio ya, por un precio poco más elevado, pueden ustedes adquirir una habitación francamente de estilo. Enumeró todos los detalles que adivinó eran la flaqueza de la señora y le preguntó, ¿le gusta a usted, verdad, señora? Ella asintió con entusiasmo. Entonces el vendedor, volviéndose al caballero, le dijo, ¿ya ve usted cuán fácil ha sido elegir? Y con la mejor sonrisa añadió, ya se observa que usted es persona de buen gusto y no hace falta decir que no va a negar este gusto a quien lo merece todo para usted. Esto lo roció con la mejor de sus sonrisas. El hombre sacó mansamente la cartera y cerró la venta. La decisión depende siempre del comprador, naturalmente, pero en el fondo suele hacerlo empujado por el vendedor a condición de que éste recurra a una buena técnica de cierre. A veces el vendedor empuja aparatosamente, es decir, se ve a 100 leguas que va a vender, pero vende, no hay nada que objetar. Otras veces la táctica es más fina, de más estilo. Tal es el caso que cuenta Roth sobre la venta que lograra Day a Jud Gary, el expertísimo hombre de negocios de la United Steel Corporation. Casos hay, pues, en que puede usarse esa técnica delicadísima de hacer que la respuesta clave, la que constituye la puntilla para el cierre, se la haga el propio comprador. El argumento se le ha sugerido, pero él mismo se lo condimenta a su gusto y se convence por sí solo. Lograr esto es cerrar el trato más difícil en poquísimos momentos. Esta técnica no es siempre posible ni está al alcance de todos los vendedores. Se necesitan grandes condiciones y se requiere saber escrutar el fuero interno del comprador, tocándole al propio tiempo aquellas eternas cuerdas sentimentales que, mientras el mundo sea mundo, producirán óptimos frutos de autoconvencimiento. Al calor de aquel aliado de los vendedores, la flaqueza temperamental que todos llevamos dentro.